Hermano, permíteme decirte lo siguiente, que no hay nada más difícil que exponer un tema en el cual no domines a la perfección. Definitivamente los nervios te pueden ganar, las piernas te pueden traicionar. Y creo yo que no hay ninguna institución médica que le permita o permitiera a un médico entrar a un cuarto o a un cuarto de cirugía si no tuviera la más mínima idea de lo que fuera a hacer. Como también ninguna firma de abogados contrataría a un licenciado con poco conocimiento en su área de trabajo. Y mucho menos nadie consultaría a un contador que mostrara poca habilidad con los números. Pero cuando hablamos de aquella persona que se dedica a exponer la palabra de Dios, o quizás del maestro de la escuela dominical, o tu padre de familia, que enseñas o instruyes a tus hijos en el temor de Dios, nadie de estas personas puede afirmar que con seguridad practica las verdades eternas a la perfección o en su totalidad. Y Santiago capítulo 4, versículos del 11 al 12, es uno de esos textos donde la incompetencia y la inconsistencia de nuestras vidas salen a reducir. Porque permíteme preguntarte, ¿quién de nosotros está exento de decir palabras que hieren a los demás? En esta semana, mientras que estaba estudiando, meditaba en estos dos versículos y me daba cuenta que durante esta semana tristemente hubo quizás algunos días más, algunos días menos, en los que quizás alguna palabra terminó por lastimar a mi esposa o a mis hijos o a las personas que me rodeaban. Es por eso que nadie de nosotros puede hablar de este tema con plena certeza o seguridad de cómo dominar nuestra lengua. Y Santiago, con amor, pero al mismo tiempo con mucha firmeza, presentará lo siguiente, que nuestras palabras revelan lo que hay en nuestra alma. Y lo va a hacer a través de tres ideas. Y la primera idea que Santiago presenta es de que el mandamiento de Dios no es negociable. Después de ahí pasará a demostrarnos que el corazón del hombre es insensato y finalmente nos enseñará la gravedad de quebrantar la ley de Dios. Así que dicho esto, vamos a preparar nuestros corazones y oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti. Padre, yo te pido por cada individuo que está aquí, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de presentar tu evangelio y tu palabra, Señor, como también por aquellos hermanos que hoy no nos pudieron acompañar por diferentes situaciones, Señor, que quizás desconocemos. Pero yo te pido que los que estemos aquí, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a entender aquellas cosas, Señor, que necesitamos cambiar y confesarlas delante de ti. Sé pues con tu siervo, y que, Señor, las distracciones humanas o quizás tecnológicas en ningún momento, Señor, impidan, Señor, el llevarnos la bendición, Señor, de esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor. Y amén. La primera cosa que vamos a analizar es de que el mandamiento de Dios no es negociable. Santiago empezó, si ustedes recordarán, el capítulo 4 con un tono fuerte, amados. Un tono fuerte, sobre todo en el versículo 4, donde se nos dice o donde se dirige Santiago a su audiencia de la siguiente manera: almas adúlteras. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y la amonestación iba dirigida hacia aquellas personas que estaban de alguna u otra manera jugando a ser religiosos, que les gustaba congregarse, mas no se estaban sometiendo a vivir en santidad. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero después de esta exhortación,
dura de Santiago, que abarca los primeros 10 versículos, ahora Santiago vuelve a utilizar una frase que anteriormente ya habíamos leído y era hermanos. Una frase que se ha caracterizado en esta epístola de Santiago por presentarnos, o al menos algunos comentaristas mencionan una nueva enseñanza, como también donde se ve una marca distinguible del escritor como un pastor, como una persona que se preocupa por sus ovejas. Y la preocupación de este pastor por los creyentes es sincera. Versículo 11 dice así: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano. Claramente Santiago aquí se está dirigiendo a los creyentes, a la iglesia. ¿Cómo sabemos esto? Porque en un solo versículo, en el versículo 11, 3 veces Santiago utiliza la palabra hermanos, dando a entender que el hablar mal de nuestro prójimo, o el hablar mal específicamente de un hermano en la fe, es contrario a la naturaleza de la familia de Dios. Un servidor ya lo ha compartido varias veces, y creo que si se los llegara a preguntar, lo sabrían, pero lo vuelvo a repetir. La unidad de la iglesia es algo que el Señor Jesucristo ya logró a través de su sacrificio. Pero ahora se nos ha dado a nosotros una tarea, y esa tarea no es el crear la unidad, porque Jesús ya lo ha hecho, sino más bien es el mantener la unidad en la iglesia. El apóstol Pablo fue muy claro con esta responsabilidad, y me gusta mucho cómo la Nueva Traducción Viviente lo tradujo ahí en Efesios capítulo 4, versículo 3, el cual dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hermanos, por tanto, la unidad en la iglesia es una de las formas en cómo se preserva a través de palabras sabias, cuando hablamos con sabiduría los unos a los otros. Mientras que la gente de afuera se destruye a través de los chismes, a través de la difamación, a través de las quejas, la iglesia debe ser conocida porque los que se congregan ahí hablan con sabiduría. Se hablan la verdad, pero lo hacemos en amor. Iglesia, escúchame bien, la persona cuyos labios salen palabras de vida y de bendición, es una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. Así como nadie que viene a los pies de Cristo tiene las mismas actitudes, así también una persona que ha nacido de nuevo no puede hablar de la misma manera. ¿Por qué? Porque nuestras palabras o nuestra forma de hablar ha sido transformada. La frase en el versículo 1 donde dice: no hablen mal, o en algunas versiones que ustedes tendrán, no murmuréis, se refiere a cualquier palabra hiriente que salga de nuestra boca contra nuestro prójimo. Puede ser desde la queja, el chisme, la difamación, la crítica injustificada. Y si somos sinceros, estas actitudes pecaminosas usualmente se dan cuando la otra persona de la cual se está hablando no está ahí presente. Empezamos a hablar mal de la otra persona porque no está ahí. Y amados, yo creo que debemos de tener mucho cuidado, porque aunque esto es una costumbre que se da mucho en el mundo secular, en ocasiones podemos caer en la tentación y pecar de esta manera, creyendo de que como no está aquella persona presente, podemos participar del chisme o de la calumnia. Pero debemos de recordar algo, que aun cuando aquella persona no está, ¿sabes quién está ahí presente en aquella reunión? Dios. Dios nos está escuchando y nos juzgará por cada palabra que sale de nuestra boca. Aunque esta exhortación del escritor Santiago de cuidar nuestras palabras con otros hermanos en la fe
Este pasaje también puede aplicarse a nuestra familia, al ambiente familiar, los cuales, si somos sinceros en ocasiones, conocen los aspectos peores de nuestra vida, los peores aspectos de nuestra vida. Y en ocasiones son a las personas a las que a veces les decimos las cosas más hirientes que no nos atreveríamos a decirle a otras personas. A nuestra esposa o esposa, a nuestros hijos, o los hijos a los padres. Y esto me lleva a preguntarte lo siguiente, amado: ¿estás teniendo cuidado con tus palabras al hablar? ¿Has orado a Dios para que sea Él quien te ayude a hablar con sabiduría? Una vez que Santiago nos presenta que el mandamiento de Dios no es negociable, ahora se enfocará a enseñarnos la insensatez del corazón. En los últimos años, tú y yo hemos sido testigos de la difusión de la idea de la libre expresión, de la no censura a lo que pensamos. Pero, amados, también eso ha traído muchas consecuencias, y quizás serias consecuencias, porque ahora se daña la imagen de la persona bajo la protección de la libre expresión. Decimos lo que pensamos sin analizar o sin darnos cuenta de las consecuencias, del daño que podemos hacer a las otras personas. Amado hermano, y lo vuelvo a repetir, nadie está exento. Tanto aquellos como nunca pisan o han pisado el suelo de una iglesia, como aquellos quienes recurrentemente cada domingo vienen a la iglesia, ni aun ellos están exentos o estamos exentos de caer en esta actitud pecaminosa. Por eso Santiago advierte a los creyentes lo siguiente. En el mismo versículo 11, dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Hermanos, antes de avanzar en el texto, tenemos que entender lo que no dice el texto. El texto en ningún momento nos está prohibiendo evaluar las actitudes pecaminosas. Quizás uno de los versículos más mal utilizados es el siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2, el cual dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. En ocasiones hemos escuchado a personas que citan este pasaje para que no evaluemos su vida pecaminosa. Pero el pasaje dicho por el Señor Jesucristo no está diciendo que no hagamos un juicio o que no evaluemos la vida de la otra persona. Más bien nos está advirtiendo que la forma en cómo evaluemos o juzguemos, así también vamos a ser ¿qué? Juzgados el día de mañana. Por eso debemos de hacerlo con gracia y con misericordia. El pasaje de Santiago tampoco nos está prohibiendo que podamos exhortar a aquel que se desvía del camino de la justicia. Porque en esta misma carta, pero más adelante, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, dice: hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecado. Hermanos, es bueno cuando nosotros en amor exhortamos a aquel hermano que se está dejando de congregar, que está dejando de someterse a la voluntad de Dios. E incluso el pasaje de Santiago tampoco nos está prohibiendo el llegar a tener que expulsar a alguien de la congregación, de la iglesia, porque no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos ver en la carta de 1 Corintios capítulo 5, versículo 6,
donde se relata esta historia de esta persona que Pablo le dijo a la iglesia que lo tenía que expulsar por la forma en cómo estaba viviendo. Pues estaba haciendo de piedra de tropiezo a aquellos quienes los veían. Hermanos, y cuando uno expulsa a una persona de la iglesia por su desobediencia, por su constante desobediencia, no es con el afán de apartarlo de la comunidad de los creyentes, al contrario, es con la finalidad de que la iglesia lo trate como un no creyente más. En otras palabras, que le presentemos de nuevo el evangelio, porque esa persona muy probablemente no lo ha entendido. Estos 3 pasajes y otros más nos dan la pauta tanto a ti y para mí para hacer un juicio justo, pero lleno de gracia. Porque recordemos que también nosotros podemos llegar a fallar. Una vez que hemos analizado lo que no dice el pasaje, ahora veamos lo que está diciendo el pasaje. Y lo que el pasaje nos indica es de que todo aquel que hace un juicio injusto habla con mentiras, con quejas, con palabras hirientes sobre un hermano. Y al hacer esto, estamos juzgando la ley de Dios. Pero esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente, amados: ¿qué significa hablar mal de la ley y juzgarla? ¿Qué significa hablar mal de la ley y juzgarla? Para poder contestar esta pregunta es necesario quizás regresar a los evangelios y recordar en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo le preguntaron cuál era la ley más importante del Antiguo Testamento. El Señor Jesús de una manera brillante respondió resumiendo el Antiguo Testamento o las leyes del Antiguo Testamento en 2 grandes secciones. Ustedes se acordarán: amar a Dios y amar ¿a quién? A su prójimo. En consecuencia, lo que Jesús estaba diciendo, que al momento de quebrantar una ley, terminabas por quebrantar la otra. En palabras sencillas, nadie puede decir que ama a Dios, pero odia a su hermano. Como también nadie puede decir que ama a la gente, pero no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y esto es lo que exactamente estaba diciendo Santiago cuando utilizamos nuestras palabras para herir o para hablar mal de los demás. Escúchame bien, pecar con nuestros labios es menospreciar la ley de Dios. Es tener una actitud o desarrollar una actitud arrogante en la que creemos que estamos por encima de Dios. Por eso el escritor dice lo siguiente ahí en el versículo 11: pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Hermanos, si pudiéramos quizás traducir o hacer esta frase del versículo 11 en palabras mucho más modernas, lo que estaríamos diciendo es de que yo, Héctor, y puedes poner ahí tu nombre, yo puedo redactar una ley mejor que tú, Dios. Esta es la necedad de la cual el salmista habla en el Salmo capítulo 14, versículo 1, el cual dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Es probable que ya lo hayas escuchado, pero esto se llama el ateísmo práctico. Son aquellas personas que creen en la existencia de Dios, sin embargo viven como si Dios no existiera. Y esto pasa con nosotros, amados, cuando utilizamos nuestras palabras para destruir, para herir y para desanimar a nuestro prójimo. Y creo que, si somos sinceros, nadie de los que estamos aquí estamos exentos de esos. Porque todos en algún momento hemos pecado con nuestros labios, hemos fallado de alguna manera.
Bien lo dijo Santiago en un capítulo anterior, capítulo 3, versículo 8, dice, ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y es aquí donde Santiago viene a golpear nuestro orgullo, sobre todo aquellos quienes quizás en ocasiones nos sentimos moralmente correctos o bien delante de Dios. Pues somos recordados que todos hemos pecado. Eso incluye a aquellos quienes hemos utilizado incorrectamente nuestras palabras. Tristemente hay personas que neciamente se van a justificar. Justificarán sus palabras bajo los argumentos, ¿no? La situación ameritaba que hablara de esa manera. Otros más podrán decir, no iba a entender, y puedes ahí agregarle el nombre de la persona, no iba a entender mi esposo, o mi esposa, o mis hijos, o mi compañero de trabajo, si no utilizaba estas palabras. Pero amados, si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Por haber pecado con nuestros labios. Y obviamente con una actitud de humildad debemos de buscar su perdón. Esto me lleva a preguntarte, querido, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a Dios por tus palabras insensatas? Algunos de nosotros en ocasiones en nuestra oración simplemente le decimos, Señor, perdóname por mis pecados. Pero creo que es bueno y al Señor le agrada, hermanos, cuando de manera honesta confesamos cada uno de ellos. Les ponemos nombre. Y creo que el hecho de utilizar palabras insensatas o hablar de una manera necia es otra de las maneras que debemos de confesarle a nuestro Dios nuestro pecado y buscar su perdón. Ahora Santiago ha expuesto lo insensato que llegamos a hacer, pero enseguida nos va a enseñar la gravedad de quebrantar el mandamiento de Dios. No sé si te habías fijado, pero esto es algo digno de poner atención. Vivimos en un mundo donde las consecuencias se desestiman, donde no le ponemos importancia. Vamos con el doctor y el doctor nos explica de los peligros que hay del abusar de la comida o de diferentes cosas y aún así descuidamos nuestra salud. Escuchamos consejos de asesores financieros que es necesario ahorrar para el futuro, ver cosas que te puedan ayudar más adelante, pero no ponemos atención y simplemente estamos viviendo el presente. La Biblia nos advierte sobre las cosas vanas y del peligro de persistir en ellas, y aún así hay muchas personas que deciden ignorar sus advertencias. Por eso Santiago ahora en el versículo 12 dice lo siguiente: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. El escritor de la carta fue muy claro al decir lo siguiente: solo hay un legislador y juez. En otras palabras, iglesia, Dios es el autor de la ley. Y Él es el único, escúchame bien, Él es el único que está por encima de ella. Todos los demás, cada hombre y cada mujer que ha existido en este mundo, estamos sujetos a la ley de nuestro Dios. Por eso cuando quebrantamos su ley, esto va mucho más allá de lastimar el espíritu o el ánimo, la autoestima de nuestro prójimo. Esto tiene que ver con la necia afirmación de decir o de creer que estamos por encima del Creador cada vez que tú y yo pecamos contra Dios. El pastor John MacArthur dijo algo muy trascendente. Dijo así: el deseo de usurpar el lugar de Dios es la esencia de todos los pecados.
Fue por esa arrogancia que Satanás fue expulsado del cielo porque llegó a creer que podía ser igual que Dios. Fue por esa necedad de Adán y de Eva que fueron expulsados del jardín del Edén al creer que al momento de creer de ese fruto prohibido serían como Dios. Y es la misma arrogancia, amado, que muchos pasarán una eternidad en el infierno al creer que están por encima de su Creador. En este mismo texto, Santiago nos recuerda que Dios es poderoso para salvar y para destruir. Y esto es algo bueno de recordar, porque en ocasiones llegamos a creer que el que nos llega a condenar es Satanás. Pero déjame decirte que Satanás solamente nos puede acusar, mas no condenar. El único que nos puede condenar para toda una eternidad es Dios. Santiago lo dice claramente que Él tiene poder, Dios tiene poder para salvar, pero también para destruir. Por lo tanto, debemos de guardar nuestros labios al hacer un juicio severo contra otro hermano en la fe o incluso contra algún incrédulo y decir, no, yo creo que esa persona se va a ir al infierno por la manera en cómo vive. O yo creo que ese hermano no es suficientemente fiel, de seguro se va a morir y pasará una eternidad sin Dios. Hermanos, nadie de nosotros tiene la capacidad de conocer a la perfección el corazón de Dios. Perdón, el corazón de las personas. Solamente Dios conoce el corazón de cada individuo. E incluso Dios conoce más nuestro propio corazón que nosotros mismos. Por eso guardemos nuestros labios de hacer un juicio final contra otras personas. No por nada Santiago termina este versículo 12 con esta pregunta. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? La murmuración, la queja injustificada, la mentira o la difamación contra nuestro prójimo solamente revelan el corazón orgulloso de la persona. De creer que estamos al mismo nivel que Dios. Y esto me lleva a preguntarte, entonces, ¿cuál es la solución? Algunos podrán quizás hacerse esta pregunta. ¿Cuál es la solución, Héctor? ¿Será acaso sellar nuestros labios para no hablar contra nuestro prójimo? Bueno, déjame decirte que no, esa no es la solución. Porque si esa fuera la solución, pasaríamos a ser una religión más del montón, donde la salvación dependería de las buenas obras, de las cosas que hiciéramos, y en este caso de las malas cosas que no dijéramos. La solución para este mal turbulento, como lo explicó Santiago en su carta, es el de un corazón temeroso a Dios. Es aquella persona que reconoce su debilidad ante el pecado y ante esta situación específica de la cual hemos estado hablando. Y por causa de eso, de su incapacidad, se rinde delante de Dios, se rinde a su voluntad. Es la persona que también sigue peleando para que cada palabra que salga de su boca sea agradable delante de su Señor y Salvador. Pero ahora no pelea bajo sus propios términos, sino que pelea bajo la guía del Espíritu Santo. Y que cuando llega a fallar, porque esa es la realidad. La realidad de cada uno de nosotros, de los que estamos ahorita aquí presentes, es de que en esta semana, de domingo a domingo, lo más probable es de que vayamos a fallar de nuevo con nuestras palabras. De que hagamos algún comentario hiriente a nuestra pareja, a nuestros hijos, algún comentario burlesco a algún compañero de trabajo. Y que cuando el Espíritu Santo traiga convicción a nuestra vida por lo que acabamos de hacer,
que podamos cada uno de nosotros descansar en la promesa que dice en la Escritura que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, tus conversaciones tanto en público como en privado revelan que temes a Dios, o tus palabras revelan la arrogancia que hay en tu corazón de creer que estás por encima de Dios. Permíteme terminar con la siguiente reflexión. Así como todos tratamos de evitar al doctor incompetente, al abogado inexperto, al contador que no sabe nada de números, pero hermanos, ¿quién puede consultar cuando se trata de controlar a las palabras? ¿Quién es la persona correcta? Humanamente hablando, nadie, porque todos hemos fallado. Y antes de que te vayas de este lugar, déjame decirte que esta no es una situación de habilidad o de mejorar en tu técnica de respiración y contar hasta 10 antes de contestar, no. Sino se trata de reconocer de nuestra incapacidad. De nuestra inhabilidad para lograrlo. Y si tú eres una de esas personas que has herido, has lastimado con tus palabras, te invito, ven a Jesús. Porque no se trata de controlar la boca, amado, sino de un corazón transformado. Y eso solamente lo hace Cristo Jesús. Y si no has entregado tu vida a Él, te invito a que lo hagas. Pero si tú estás seguro de eso, de tu salvación, entonces te animo y te invito a que también busques su perdón y reconozcas las veces que has fallado con tus labios. Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, reconociendo, Señor, como decíamos al principio, hablar de un tema en el cual no somos expertos en lo más difícil de ser. Y yo reconozco, Señor, que hablar sobre guardar nuestras palabras, de cuidar nuestra manera de hablar, soy la persona menos indicada, Señor, de hacerlo. Porque, Señor, en esta semana, mientras que estudiaba, Señor, y analizaba, Señor, traía a memoria las veces que, Señor, quizás de manera burlesca, de manera hiriente, Señor, herí a personas dentro del mismo techo de mi casa, como también seguramente, Señor, a otras personas, Señor, que en el transcurso, Señor, de la semana me topé. Te pido perdón, Señor, porque nadie de los que estamos aquí estamos exentos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tener dominio propio. Como decíamos, Señor, no se trata de cerrar nuestros labios, sino se trata, Señor, de ser transformados. Y yo te ruego que cada uno de los que estemos aquí sea el primer paso que nos aseguremos tener. Que nuestros corazones han sido transformados por el sacrificio de Jesús. Y si es así, Señor, si cada uno de los que estamos aquí tenemos esa plena seguridad de dónde pasaremos la eternidad, ayúdanos pues en tu gracia, Señor, Santo Espíritu, a hablar, Señor, de una manera sabia, que nuestras palabras infundan vida, declaren, Señor, y honren tu nombre. Que nuestras palabras traigan bendición y ánimo, Señor, a los demás. Y en los momentos de debilidad, en los momentos quizás de arrebato, en las situaciones, Señor, incómodas, frustrantes, donde nuestros labios, Señor, se quejen y hieran a los demás, que inmediatamente, Señor, podamos reconocer, Señor,
que hemos pecado delante de ti. Que en ningún momento, Señor, lleguemos a creer que estamos por encima de ti. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor.